Bien, continuamos con un circuito de mando. Vamos a hacer un circuito de mando sencillo de control de control y maniobra de este motor M1. Para ello vamos a utilizar vamos a suponer un elemento de tipo termostato, que va a ser el encargado de dar la orden de conexión de conexión y desconexión de este motor, y vamos a considerar pues un elemento, en este caso presostato de protección, que por una sobrepresión pues en algún conducto debe de ser responsable o debe de encargarse de la desconexión del motor, aparte de la protección térmica que podemos ver aquí en el elemento F2. Bueno, pues vamos a comenzar extrayendo los elementos de la misma forma que hicimos en el caso anterior. Vamos a extraer el interruptor magnetotérmico de 2 polos para el circuito de mando. Vamos a extraer también la bobina del contactor. Extraemos la bobina del contactor, luego ponemos los nombres. Ahora simplemente vamos a extraer componentes. Bien, vamos a extraer también lámparas de señalización. De momento pues 1, 2 y 3, luego os comentaré por qué 3. y los elementos de mando. Bueno, bien, una cuestión que tenéis que tener claro en KCSIMU es que elementos específicos como presostatos y termostatos no vienen definidos en la librería. Si nosotros vamos aquí al apartado de contactos, pues aquí veis todos los tipos de contactos que hay en KCSIMU, que son normalmente pues contactos simples y contactos temporizados que se pueden asignar a los relés y a los contactores. Y en este apartado pues podemos ver también pues los interruptores, conmutadores, finales de carrera. Aquí tenéis 4 finales de carrera, los contactos de los relés térmicos, etc. Ahora, sin embargo, presostatos y termostatos no tenemos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar como presostatos y termostatos pues contactos cualesquiera, contactos por ejemplo que se podrían utilizar de los asignados a un relé o a un contactor, y le ponemos el nombre pertinente. T en el caso de termostato, P en el caso de presostato. Bueno, lo que sí podemos extraer aquí entonces es el contacto normalmente cerrado, ligado a un térmico, y el normalmente abierto también ligado a un térmico. Estos sí que los podemos de momento ir sin ningún problema extrayendo. Bueno, vamos a situarlos por ejemplo por aquí. Bien, y en cuanto al presostato y el termostato, pues vamos a utilizar pues un contacto normalmente abierto para el termostato, por ejemplo aquí. Le vamos a poner como nombre T, y vamos a marcar, por ejemplo, que no se vea la numeración de los bornes, por ejemplo. No tiene mayor importancia. Y para el presostato, puesto que va a ser un elemento, como os comenté en este ejemplo, un elemento de protección, pues vamos a utilizar en este primer caso un contacto conmutado. Vamos a suponer que este elemento presostato fuese un contacto conmutado, y por tanto pues vamos a llamarle P, y vamos a definir los bornes como 1, 2 y 4. Suponer que el presostato que tenemos es así, 1, 2 y 4. Bueno, bien, vamos a ajustar estos dos elementos aquí, y el circuito que nosotros vamos a construir ahora de mando tiene entonces esta pinta. Bueno, bien, resulta muy importante que los elementos que estén en el circuito de mando y en el circuito de fuerza y que sean el mismo, tengan efectivamente el mismo nombre para que la simulación posteriormente vaya a funcionar correctamente. Por ejemplo, fijaros en el elemento contactor que se llama KM1. Por tanto, la bobina de este contactor en el circuito de mando debemos de llamarla KM1, sin el guión inicial y con mayúsculas. Pues por tanto ahí está, KM1. Bien, el relé térmico se llama F2. Por tanto, los contactos asignados al relé térmico también los debemos llamar F2. F2 en mayúsculas y sin guión. F2 para el normalmente abierto y F2 para el normalmente cerrado. Ahí va. Bien.
Bueno, y ningún elemento más. Ningún elemento más que tenga presencia tanto en el circuito de fuerza como en el circuito de mando. Bien, finalmente vamos a llamar al interruptor magnetotérmico de protección del mando F3 y a la señalización pues vamos a llamar H1 y de color verde una lámpara de señalización de marcha del motor, vamos a llamar a H2 y de color rojo, H2 y de color rojo, una lámpara de señalización de disparo del presostato, y H3 y de color rojo también una lámpara que indique disparo térmico, una lámpara que indique sobrecarga térmica del motor. Muy bien. Bien, bueno, y ahora pues vamos a realizar ahora las conexiones. Insisto que en este tutorial no os centréis tanto en el porqué de las conexiones, sino en cómo realizarlas con CACESIMO. Entonces elegimos cables y elegimos el cable de fase y vamos a ir uniendo componentes. Tener en cuenta que es muy importante en CACESIMO que el cable, que el conductor no se escriba, no se monte encima de los componentes. Por lo tanto vamos a comenzar uniendo aquí con el termostato con la salida 2 del presostato, salida del presostato 1 con 96 del térmico y 95 del térmico con la salida correspondiente del interruptor magnetotérmico. Bueno, bien, por aquí arriba pues la salida del presostato en el caso de que este conmute, conmute con la lámpara H2, perfecto, y en el caso de que el motor esté en marcha pues conectamos en paralelo aquí la lámpara de señalización H1. Bueno, ya lo tenemos por aquí, y el térmico pues conectamos el contacto normalmente abierto del térmico que indica, como sabéis, disparo por sobrecarga. Bueno, y finalmente con la fase pues vamos a conectar la fase, la entrada de fase del magnetotérmico vamos a conectar a una fase cualquiera de la línea trifásica, por ejemplo a L1. Bueno, bien, pinchamos ahora en el conductor neutro y vamos a cerrar por neutro. Conectamos ahí, y bueno, pues vamos a unir ahora neutros por abajo, aquí exactamente, unimos neutros por abajo y ya lo tenemos finalmente aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos hecha la conexión, y ahora pues estaríamos ya en condiciones de simular. Bueno, bien, pues continuamos y vamos a pasar a fase de simulación, es decir, vamos a ver el circuito funcional. Bueno, para que lo veáis mejor vamos a hacer un poco de zoom, vale, así, vamos a hacer un poco de zoom y comenzar la simulación. Bueno, para comenzar la simulación, una vez que ya está dibujado, solamente tenéis que hacer clic en este botón verde de la parte de arriba. Hacemos clic y entonces pasamos de la fase de edición a la fase de simulación. Fijaros cómo los conductores pasaron a tener un color gris, eso significa que no tienen tensión. Bueno, fijaros que aguas arriba de los magnetotérmicos existe tensión, por tanto los conductores no están en color gris. Están los conductores de fase todos en color marrón y el conductor neutro en color azul. Bueno, fijaros que al cerrar los magnetotérmicos, y para eso solamente tenéis que hacer clic encima, fijaros cómo al cerrar los magnetotérmicos hay un cambio ya en los colores, y fijaros que tenéis tensión hasta este punto. Hasta los bornes de entrada del contactor en el circuito de fuerza, fijaros que tenéis tensión. Aguas abajo ya no tenéis tensión porque los contactos del contactor están abiertos. Y en el circuito de mando, fijaros que puesto que F2, 95 y 96 está cerrado y el presostato está en la posición 1, 2, pues hasta este punto que estoy señalando ahora con el puntero del ratón, hasta ese punto evidentemente tenéis tensión. Bueno, bien, para hacer la simulación ahora vais a encontrar un problema que era el que quería precisamente que viésemos aquí en el tutorial.
Y es el siguiente, el elemento responsable de la conexión del motor es este termostato. Por tanto, cuando este termostato cierre su contacto, pues vamos a activar la bobina de KM1 y el motor va a pasar a estado de marcha. Bien, el problema que tenéis ahora es que en KCSIMU ahora no podéis cerrar el contacto T. No lo podéis cerrar porque este contacto está preparado dentro del software KCSIMU para estar ligado a la bobina de un contactor o de un relé. Entonces físicamente ahora vosotros a la hora de hacer la simulación no lo podéis cerrar. Y lo mismo va a pasar con el presostato cuando lo queráis usar. Bueno, la solución entonces está volver con el botón rojo, volver a la fase de edición, y para poder simular el efecto de un termostato, de un presostato o de un elemento que no esté definido dentro de KCSIMU, pues tenéis que utilizar un interruptor para poder hacer vosotros la simulación de forma manual. Es decir, fijaros, voy a apartar el termostato, el símbolo del termostato T, tendría que venir a KCSIMU, coger un interruptor de este tipo, situar el interruptor ahí, hacer doble clic en él y llamarle T de termostato. Borro este ya. Entonces vamos a ver ahora en la simulación que sustituyendo el termostato por un interruptor manual equivalente, pues yo voy a poder simular precisamente los cambios de posición de ese termostato. Bueno, lo mismo tendré que hacer con el presostato. Si quiero de alguna forma simular el disparo del presostato, tendré que utilizar en este caso un conmutador. Puesto que el presostato es un contacto conmutado, pues tendré que utilizar ahora un conmutador de mando manual. Bueno, doble clic en él, lo llamo P mayúscula y a los bornes pues los llamo 1, 2 y 4 y aquí lo tengo ya. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora efectivamente voy a pasar a la fase de simulación. Cierro los dos interruptores automáticos. Fijaros que tenemos tensión hasta este punto. Y vamos ahora a proceder entonces a simular. Bien. Bueno, pues vamos a simular entonces que el termostato cambia de posición y vamos a ver lo que ocurre en el sistema. Bueno, pues solo tenéis que poneros encima del termostato y hacer clic con el ratón. Y ahí veis. Aquí veis cómo el cierre del termostato conecta la bobina del contactor. El contactor cierra sus tres contactos principales o de fuerza en el circuito de fuerza y aquí veis cómo entonces el motor está en marcha. Puesto que en este punto hay tensión, pues también se ilumina la lámpara de señalización verde H1 que indica que el motor está en marcha. ¿De acuerdo? Acabamos de simular sin ningún problema la maniobra de marcha. Bien, veamos la maniobra de paro. Bueno, pues la maniobra de paro será también responsabilidad del termostato. Cuando el termostato se abra, hacemos clic en él, simulamos que el termostato abre y el motor pasa nuevamente al estado de paro. O sea, ahí tenéis un control con este termostato. Bueno, repetimos la marcha, tenemos nuevamente el sistema en marcha y ahora gracias a que el presostato lo hemos sustituido por un conmutador manual, pues podemos simular un disparo por efecto de esta presión, por efecto de la presión en un punto y efecto del presostato que debe de desconectar el motor por los motivos que sea. Bueno, por tanto hacemos clic encima del presostato y esta conmutación de 1.2 a 1.4 de este presostato de seguridad o presostato de protección, pues obviamente como veis acaba de desconectar la bobina del contactor, parándonos el motor y encendiendo esta lámpara de señalización H2 de color rojo. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos el disparo del presostato. Bien, si rearmamos el presostato y arrancamos otra vez el sistema y queremos simular lo que nos falta, que es el disparo si queremos simular el disparo del relé térmico, pues os situáis en el circuito de fuerza sobre el relé térmico, hacéis clic y aquí veis lo que pasó. El contacto 95-96 abrió, desconectándonos la bobina del contactor, con lo cual el contactor abrió en el circuito de fuerza, desconectándonos el motor, y 97-98 el contacto normalmente abierto cierra y nos activa la lámpara de señalización roja H3, que significa pues disparo por sobrecarga térmica. Bueno,
Bien, pasamos nuevamente a fase de edición, y en el siguiente vídeo vamos a ver la configuración del documento, la configuración del documento, la conversión del documento a PDF y cómo guardar el documento.